En los rincones y esquinas, donde la distorsión se vuelve historia. En las calles donde el metal forjó identidad y rebeldía. Nace Voces Extremas, la serie radial que revive el legado vivo del rock y el metal en Suba. Aquí se escuchan los gritos que marcaron generaciones, las guitarras que construyeron territorio y las historias de quienes con pasión y lucha levantaron esta escena desde el barrio para el mundo. Prepárate para conectar con los protagonistas del sonido más crudo, rebelde y auténtico de nuestra localidad. Esto es memoria, esto es identidad, esto es cultura. Bienvenidos a Voces Extremas, donde el ruido se convierte en identidad y la pasión por el rock y el metal late en cada esquina. Comenzamos. Muy buenas noches, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este primer capítulo de su espacio Voces Extremas, una serie radial creada para difundir lo que fueron esos personajes icónicos, esos personajes que crearon una escena aquí en la localidad alrededor de hace 40 años. En esta ocasión pues tenemos el gusto de estar con una de las personas más influyentes aquí en la localidad, una de las creadoras de uno de los primeros establecimientos de rock y metal en la localidad 11 de Suba. Bueno, estamos hablando de Marcela Leaño, dueña del bar Crash, un bar que acogió a muchísimos rockeros de la época, ya alrededor de los 90, finales de los 90, y que en su bar pues circularon muchísimas bandas, se dieron a conocer muchas bandas que ahora siguen aún tocando en Bogotá, en diferentes lados de Colombia. Bueno, Marcela, bienvenida a este espacio Voces Extremas. Bueno, cuéntenos cómo llega el rock, cómo llegó usted a este mundo, pues un poco duro, un poco fuerte, un poco machista, podríamos decirlo, y que una mujer sea pionera dentro del mundo de los bares, ¿no? Dentro de este sórdido ambiente que pues es bastante fuerte. ¿Cómo llega esta música a Marcela? Bueno, yo vengo de localidad Suba, barrio Spring. Tengo 2 hijos hermosos y llegué, digamos que como a este mundo del metal más o menos a los 14, 15 años. Y de ahí para acá pues ha sido un hábito, un vicio. Mis hijos, mi hijo, el mayor sobre todo, me entiende, y la menor es un poquito loca, pero pues igual con todo el voltaje como si fuera metalera. Bueno, realmente yo comencé muy pequeña a escuchar música en inglés. En esa época pues no, las emisoras no decían quién era la banda, quién era el vocal, no daban ninguna información, sino simplemente pasaban la música. Resulté escuchando Boney M, ABBA, supongo yo que como muchos de mi época. Y luego pasé a una emisora que estaba en AM que se llamaba Punto 5, el hijo de Jorge Barón. Ahí escuché Kraken por primera vez, escuché Iron Maiden. Tenía, no sé, más o menos unos 13 o 14 años cuando tuve ya así mi primer encuentro con el metal, que ya no era tan rockcito o popcito, sino ya era metal. Luego empecé a escuchar en FM, en 88.9, un programa especializado del metal que se llamaba Metal Sin Fronteras, que si mal no me acuerdo era Lucho Barrera el que hablaba y daba una bienvenida con una voz gutural, oscura, súper profunda.
y era algo que a mí me erizaba la piel, la cortinilla era Isis High de Iron Maiden, pero como te digo, no se sabía quién era. Y luego en uno de los comerciales que habían en alguna de las emisoras que ya tipo 1 o 2 de la mañana colocaban metal, pues que eran muy pocas, hablaron de un bar que se llamaba Audi Costello. Pues resulté yendo a Audi Costello con unos amigos del barrio que nada que ver con el metal, pero pues eran muy chimbas, eran mis parceros. Pero no era, digamos, como lo que yo había escuchado ya en la emisora, como lo que ya podía tener algo de conocimiento del metal. Y de ahí pasamos a Iron Speed. Bueno, mis amigos se marcharon, pero como dice la canción, llegaron muchos más en ese bar y entonces ya era Iron Speed. 15, 16 años escuchando ya lo que era metal, sin saberlo. Metallica, Slayer, obviamente también pues Judas Priest, muchas corrientes que te invadían la cabeza, pero el disc jockey era como un dios, el disc jockey era intocable. Alexander, el man tenía, o sea, él tocaba, aquí estaba todo el tema del bar, y subiendo estaba el disc jockey, y el disc jockey te miraba desde arriba porque había un hueco ahí, y él te miraba desde arriba como si fuera un dios, y tú no podías subir a preguntarle qué tema es, qué banda es, a menos que el dueño Nelson te autorizara. O sea, era una mística, era una cosa súper especial. Y ya después ya entrando en confianza en el bar, ya tú podías hablar con el disc jockey, ya él te decía, mira este trabajo, lo mandé a traer de Alemania, mira esto se llama Destruction, ya tú sabías qué era, pero no sabías qué era la banda. Y de ahí pasé a un bar, ponle tú más o menos a los 17, 18, un bar de punk que se llamaba TNT, más conocido como La Bastarda. El dueño era un profesor de un colegio que quedaba por ahí por la 67 abajo de la Caracas. Ahí ahí me sumergí en el punk, fue muy chimba, fue también muy bacano, pero pues si los metaleros más las mujeres estábamos relegadas, nos decían lesbianas, satánicas, marihuaneras, ahora imagínate punk. Yo no podía caminar tranquila de la autopista a mi casa cuando llegaba de la universidad porque me la montaban, me decían una cantidad de cosas, me ofendían. Entonces, digamos que fue más como por presión social, que yo dije, no, pues realmente prefiero ser metalera. Me la montan, pero me la montan menos. Y retorné a lo que era ya el metal como tal. Del año que te cuento de Iron Speed, eso fue más o menos en el 85, 86. Y eso quedaba en la 46 abajo de la Caracas. Ponle tú unas 4 cuadras abajo de la Caracas, muy cerca de una iglesia, que la iglesia hizo hasta lo imposible por cerrar el bar. Nos perseguían, nos pegaba, la policía nos pegaba, y ahí sí que de pronto en este momento lo siguen haciendo, pero hay un poco más de ejercer los derechos. En esa época no, en esa época a mí me echaron la motocicleta muchas veces por encima de los pies, a mis amigos, a todo el mundo. Y La Bastarda TNT, esa quedaba en la 67, 68, más o menos 3 cuadras abajo de la Caracas. Bueno, el bar crash. Sabemos que el mundo de los bares es un mundo bastante esclavizante, ¿no? Bastante pesado, la trasnochada, atender gente ebria, atender de pronto alguno que otro problema. Bueno, cuéntame, ¿cómo se te ocurre, en qué momento se te ocurrió traer un bar de rock y metal a la localidad de Suba? Sí, sabemos que Suba era todavía muy conservadora en cuanto a la mirada de este tipo de géneros musicales pues tan controversiales. Bueno, háblanos sobre esto. Bueno, tal cual como lo han dicho anteriormente, ¿de qué manera lo traje yo? Porque no había un sitio, no había dónde escucharlo. Era sentarse de pronto en un parque, era de pronto ir a un sitio y decir que pues, puedes colocar tal tema, pongo por ejemplo Casa Rosada, que ha existido toda la vida, pero entonces no era un bar, no, tú ibas y tenías que también escuchar lo que los demás iban a escuchar, entonces pues no era realmente lo mío. También hay una cosa que pesó mucho, digamos como para esperar unos años de tener el bar, porque siempre fue una idea, yo desde Sardina siempre fue mi idea
pues que nacieron mis hijos y había que estar pendiente de ellos, estaban muy chiquititos. Ya cuando crecieron, ponle tú que mi hijo tenía más o menos unos 7 y mi hija más o menos unos 4. Ya yo hablé con el que era mi pareja en ese momento, con Miguel Ángel Suárez, el famosísimo costeño, y vamos a hacerlo. Y listo, hagámosle de una. Ahí fue cuando empezamos a buscar local, engañamos a mi mamá para que nos sirviera de fiadora, mi papá nunca se enteró, o sea, fue un voltaje bastante bravo. Dejamos el apartamento, nos fuimos a vivir al bar porque tenía un apartamento en el segundo piso. Entonces mis hijos también se llenaban de toda esa riqueza musical. Mi hija bajaba a cabecear, mi hijo tocó batería con Hellbender, con Ator, con Alma Antigua, con Alma Dorada, o sea, con Agnus Dei, casi con todas las bandas que pasaron, si no es que todas. Y digamos que fue algo con lo que yo me sentí súper realizada porque era ya encontrarnos, ya había un sitio. Sí, no era, veámonos en una esquina o miremos a ver quién presta el apartamento, porque si se puede y si no se puede porque los vecinos lo echan. Entonces ya era un sitio donde conocí tanta gente de la escena de Suba, donde tanta gente me conoció y todavía somos amigos, todavía nos hablamos y seguimos siendo reparceros y a mí eso me llena de orgullo y la verdad, con Miguel Ángel nunca pensamos, o sea, nunca nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, pero lo hicimos y esa es la Marcela metalera, la que no se da por vencida, la que no se rinde. Entonces, eso fue con las uñas. Ya nos habían arrendado el local, todo el cuento, conocimos al vecino que era el dueño de Aguapanelas, un bar muy grande que quedaba al lado. No teníamos mesas, no teníamos sillas, no teníamos ni siquiera cerveza. Nosotros abrimos con la mera música y pues volanteando y mira, este sitio, allá vas a poder ir, bla, bueno. Y esa primera noche fue, con los primeros que llegaron, les cobramos un covercito. Con ese covercito tenían derecho a la cerveza. Es decir, parce, usted, adelánteme 2.000 pesos y yo le traigo la cerveza ya. Entonces era, vaya abajo al Surtimax, compre y vuelva y suba. Vaya y vuelva y suba. Y se sentaban en el piso, había como una especie de tarimita, no sé, como de este tamaño. Los punqueros se sentaron ahí fresquísimos, tranquilísimos, con metaleros. O sea, fue una magia tan impresionante, fue algo que la verdad yo lo recuerdo y me emociono. Esa noche muchos nervios. Y ya pues el que era mi pareja, Miguel Ángel, pasó a hablar con el dueño de Tapetos y le dijo, parce, no mire lo que está pasando, no tenemos mesa, no tenemos sillas. Y el hombre sacó 3 mesas y como 6 sillas y nos las prestó. Y ahí arrancó Crash. Ya era con lo que llegaba, con mi sueldo, con el de Miguel Ángel, comprando mesas, ya podíamos comprar el trago. Yo puse la grabadora de mi casa, puse el equipo de sonido con tornamesa de mi casa y el DVD también. O sea, fue desbaratar media casa para llevarla para armar el bar. Era de gran concentración porque cero computador. O sea, todo era vinilos, era cassettes, era videocassette, o sea, era una magia re brava y era llegar, cuando yo coloqué la música era llegar, ponle tú 2 horas antes, más o menos ya yo sé lo que la gente pide, porque pues ya Crash, como te digo, empezó a tener casi que la misma clientela, entonces pues eran los Ator, era, bueno, un grupo muy especial, Tommy, Miguel Ángel, un grupo muy bonito. Y espera, un segundito. Entonces ya yo podía llegar y alistar lo que mis amigos querían escuchar. De pronto llegaba población flotante, no era mucha, pero ya digamos que en varias localidades se había escuchado de la escena metalera de Suba y se había escuchado de Crash. Entonces era tener los cassettes listos, o si no, pues con audífono, cuadrar de rapidez, dejar cuadrado el video mientras cuadraba el video, entonces medir la aguja para que cayera sobre la pasta y la dejaba arriba, cosa de que cuando vinieran y me pidieran tal, no era sino bajar la aguja, quitar video, o sea, una magia impresionante. Y saque CD, oye, me paso a metalteo porque pues el inglés digamos que no todo el mundo lo maneja. Entonces había un dicho que era, colóqueme Winnie Way de Guacho Way. Entonces, tararéamela. O sea, era complicado, pero aún así procuramos
que todo el mundo se sintiera bien. Después de pasar todos estos años con la aventura, la experiencia de crear una escena, de todo lo que conlleva pues mantener un bar, estos espacios donde pues las bandas pudieran tocar, ¿qué pasó con todo ese legado musical que me imagino debiste recopilar durante el periodo de Crash? ¿Qué pasó con todos estos videocassettes, acetatos, CDs, cassette? Cuéntanos, ¿aún los tienes? Yo tengo los CDs. Si te soy honesta, de farra me han robado mucho. Me han robado muchos vinilos. Confié en algunas personas en las que no debía confiar y bueno, se perdió la música. Pero yo tengo algunos vinilos todavía, tengo los CDs. Los videocassettes sí se los regalé a uno o dos parceros porque cuando terminó Crash, la verdad, yo dije, no quiero saber, qué frustré, no quiero saber de nada, de nada, de nada. Y lo único que guardé fueron los CDs. Tengo la fortuna de tener algunos amigos que en esa época era súper complicado, o sea, Amazon era, pues, no se podía, o sea, para que alguien pudiera comprar en Amazon era muy complicado, era inasequible. Entonces, tengo 2, 3 amigos que trabajaban comprando en Amazon y trayendo. Entonces, por favor, cómprame Ethereum, por favor, cómprame Destruction. Se demoraba en llegar, a veces ni llegaban. Pero entonces ellos me hacían el cruce y también haciendo cambalache. O sea, el cambalache fue básico. Que mirar, quiero el keeper, entonces yo te lo cambio por tal pasta o por tal video. Ah, y también había gente que vendía, sí, vendían los videos muy piratas, pero los vendían. Bueno, Marcela, teniendo en cuenta los antecedentes que tiene el rock y el metal, cuéntanos un poco de esos comienzos, cómo era tu entorno, cómo era la vida familiar, cómo eso se comportaba la sociedad ante este tipo de, pues, de nuevas estéticas, de nueva cultura musical, ¿sí? Que pues para escuchar este género pues era bastante complicado. Entonces sí nos gustaría saber qué pasaba en aquella época. Bueno, en esa época, muy duro, muy duro, comenzando por mis papás. O sea, un estigma muy fuerte. Fue duro, fue muy duro. Pero hay algo que es real, que a mí lo que me ayudó a sobrevivir fue la música, te lo juro. Si no hubiera sido por eso, no estaría aquí, no tendría mis hijos, no sé. Ya me hubiera borrado el planeta hace rato, porque ellos fueron muy duros, muy duros. Cuando yo te digo que cuando yo metalera como tal, me identificaba como metalera, mi papá era el primero en señalarme, lesbiana. Si salía con una vieja era lesbiana y si salía con un man era... Entonces fue muy complicado. Los vecinos me decían marimacho, me decían arepera, y si tenía novio, pues entonces ya era la Tales, ¿no? Entonces, o sea, no, fue súper difícil, súper difícil. A ver, te cuento, en Iron Speed había un grupo de mujeres que eran muy chimba, en esa época eran muy chimba, pero eran muy tropeleras. Uf, eran súper tropeleras, entonces o estabas con ella o contra ellas, era así de sencillo. Sin embargo, creo que tuve la fortuna de poder como hacerme a un ladito de ese ambiente como tan agresivo, pero es que también les tocaba, es que ser mujer metalera, no sé, los hombres tenían un concepto muy diferente a lo que piensan ahora de una mujer, ahora las admiran, ahora nos admiran. Sí, y me parece chimba y ella es blaquera y ella es trachera y bueno, una cantidad de cosas. En esa época no, los hombres iban a lo que iban y si tú salías con novio del bar, de una vez era que te ibas para residencia, o sea, muy duro y te probaban todo el tiempo. ¿Y cuál es tu banda favorita? ¿Y cuál es el tema que te gusta? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Tú vives en el norte? No sirve. ¿De qué me dices? O sea, fue muy complicado.
Crash. Crash acogió a muchas de las bandas de aquella época, ¿sí? Finales de los 90, 2000. Ahí me gustaría que nos hablaras un poco de esas primeras bandas que tocaron allá en este establecimiento. ¿Qué recuerdos tienes de esa primera banda, de las primeras bandas que tuvieron pues la fortuna de tocar en este bar y pues darse a conocer? Que ahora pues en este momento muchas de estas bandas aún siguen vigentes. El primer concierto fue Atma. Fue el primer concierto que hubo, memorable, memorable. Fue muy emocionante porque pues ya había que cuadrar sonido, había que cuadrar video. Me acuerdo que el videobeam que se hizo fue con un televisor muy, muy viejo, que se le voltearon los yugos. Pero yo me acuerdo que el que nos hizo ese cruce dijo, eso es voltearle los yugos y proyectar y sale. La gente quedó pero aterrada porque pues en esa época no era una novedad total. Y salir a la parte de atrás, que es donde se podían cuadrar los toques, y ver la pantallota y ver ahí pues la batería, la guitarra, el bajo, o sea, lo que fuera, o sea, era muy, muy emocionante. Bueno, Marcela, cuéntanos qué enseñanza te ha quedado de todas estas experiencias, de todas estas aventuras alrededor del rock y el metal, desde aquellas primeras épocas de juventud en que empezaste a escuchar esta música, ¿sí? ¿Qué te ha quedado para la vida? O sea, me queda todavía la energía, me queda el entendimiento hacia mis hijos, porque yo sé que eso me lo dio la música. A mis hijos les da entendimiento conmigo, porque pues, como dice mi hija, no soy una mamá normal, pues tampoco estoy loca, pero pues yo sé que tampoco soy normal, porque no es que sea normal, sino simplemente es algo diferente, es algo que te distingue, es algo que por donde tú caminas la gente se queda viéndote, donde tú llegas te quieren conocer, donde tú eres abierto para hablar con todo el mundo, donde tú haces lo que te gusta, tú vas a un bar y tú no vas a sentarte a tomarte un tinto, tú puede que arranques con eso, pero tú vas por una cerveza, y si se viene un Jack Daniels, y si es de cabecear y pararte y pedir música y acordarte tal tema de tal época, eso para mí, eso es vida. Hemos venido escuchándote. ¿Cómo ha sido la travesía que has tenido alrededor del rock y el metal? No sé, nos gustaría que nos compartieras de pronto una reflexión para transmitírsela a las nuevas generaciones que quieren también estar en este mundo del rock y el metal, que quieren conocer. El mensaje que yo le puedo dar a los muchachos ahora, metaleros, punkeros, bueno, de cualquier corriente musical que la gente normalmente no acepte, es que tienen que seguir, o sea, su senda es esa es su esencia. No pueden cambiar lo que les gusta por una exigencia, y no es que diga que estén en contra de los papás, ahí más bien el mensaje sería para papás y mamás. Entiendan a sus hijos, o sea, tienen que apoyarlos. Estos muchachos, estamos en un tiempo que es demasiado convulsionado, es tan confuso para los muchachos, es tan angustiante, que no tienen oportunidades, que si su papá y su mamá o su abuelita, no sé, su entorno familiar no los apoyan, se van a perder. Son muchachos que se van a perder, no van a poder seguir el camino correcto, que es el de que uno le debe dar a sus hijos, a su descendencia. Y a los muchachos que busquen apoyo, que intenten convencer, bueno, más que convencer, conversar con sus papás y decirles, es lo que a mí me gusta, es lo que yo siento. Si tú te vas conmigo a un bar y te das cuenta de cómo es la vuelta, estoy seguro que me vas a apoyar, o segura que me vas a apoyar, ¿no? O sea, para mí es básica la familia, es básica. Marcela, después de haberte escuchado durante pues este breve tiempo de entrevista, porque sé que tienes muchísimas más historias que queremos conocer mucho más adelante, quisiera que nos contaras cuál es el motor
que en este momento te impulsa a levantarte, a hacer cosas, a seguir con la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Sabes qué? Es manejar un voltaje tan bravo que está reprimido de lunes a viernes cuando tú trabajas, pero esa misma energía que tienes tan reprimida te da para yo puedo y llega el martes, yo puedo y llega el miércoles y así va pasando y yo trabajo y yo hago lo que tengo que hacer, yo cumplo con lo que me toca para que cuando llegue el viernes en la noche o el sábado yo esté súper energética y salir porque me lo gané, porque yo me gano ir a un bar, porque no soy un vago, no soy una vaga, tengo que hacer mis cosas, ese es mi motor, ese es mi impulso, sí, el estar también con mi hijo, también con mi hija, la esencia es lucharla, porque no nos toca fácil, o sea, las bandas sé que tampoco les toca fácil, puede que ya las que han logrado conseguir un renombre, las que han logrado conseguir ya un espacio dentro de la escena ya mundial metalera, y aún así yo creo que tampoco es que sea tan fácil. Ahí es que seguir, ahí es que lucharla hasta el fin, no darse por vencidos, porque esa es la esencia del metalero. Desde las calles hasta los escenarios, desde las ideas hasta el ruido que transforma, escuchaste las historias, sentiste la intensidad y fuiste parte de la voz que nunca se apaga. Esto fue Voces Extremas. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro por la esencia rock y metal de Suba. Nos vemos en la próxima descarga de Memoria y Sonido. Suba es metal, Suba es cultura, Suba es Voces Extremas. Hasta la próxima.